las personas aquí presentes y agradezco muy especialmente al presidente que haya podido venir y que esté con todos nosotros. Bueno, realmente yo me he emocionado mucho al ver este libro, al ver los dos artículos, el prólogo de Millego y el estudio de Charles Powell, y en relación con el tema que ahora me plantea Víctor Rubido, debo decir que para mí Ángel Herrera, don Ángel Herrera, el cardenal Herrera, pero en el momento que era Ángel Herrera, apostó desde un principio por encontrar a unas personas que conocieran cómo funciona un periódico. Y creyó que era bueno que fueran al extranjero, que fueran sobre todo a Estados Unidos, aunque fueron luego también a países europeos, y lo que creyó que era conveniente era que 3 colaboradores suyos, que eran Manuel Graña, Francisco de Luis y mi padre, fueran enviados a Nueva York para conocer cómo funcionaban las empresas periodísticas. Allí mi padre aprendió cómo funcionaba y se gestionaba un periódico americano. Realmente realizó unos apuntes sobre los procesos de documentación que utilizaban los salarios de los trabajadores y realmente en sus visitas pudo apreciar cómo funcionaba algo que en España era todavía muy incipiente. Él recopiló una gran cantidad de informaciones y de experiencias que pudiera aplicar más adelante en el debate, según le había encargado don Ángel Herrera. En agosto de 1926, después de aquella estancia en Estados Unidos, fue a Londres para investigar cómo se trataba y cómo trabajaba el diario británico The Times. Y realmente, durante su estancia en Reino Unido, mantuvo reuniones con personal del Consejo de Administración, de los talleres y los servicios de circulación del archivo, y llegó a tener una idea bastante clara del funcionamiento de unos grandes medios de comunicación. Realmente yo he seguido esto de cerca y aunque el viaje a Estados Unidos yo creo que fue un viaje fundamental para él porque pudo ponerse en contacto no solamente con los medios de comunicación, sino también con la realidad política de aquel momento. Estamos hablando de los años 20 y la lectura de sus memorias, que están siendo recogidas en este momento en un libro, que espero que se publique pronto, es donde aparece realmente con todo detalle lo que significó aquella época y lo que significó aquel intento que él tuvo de acercarse a una realidad como la realidad periodística, que era ajena realmente a su formación, porque era un ingeniero de caminos. Él era un chico de Ibarranguelua, un pueblo de la provincia de Vizcaya, muy bonito, por cierto, y que yo visito con cierta frecuencia. Y realmente es impresionante el ver cómo fue elaborando pues, un planteamiento que realmente pues yo creo que fue muy bello porque era la defensa de unos ideales y unos principios que él mantuvo a lo largo de su vida y que acabarían al final, como ha dicho nuestro amigo Víctor Rubido, con la muerte unos meses antes de mi nacimiento. Por cierto, yo he tenido siempre, gracias a mi madre, un recuerdo vivo de lo que era. Y al mismo tiempo algo que yo creo que quiero resaltar, y es que mi madre nunca quiso que yo tuviera un odio a nadie, porque mi padre no le hubiera gustado que hubiera habido odio ni siquiera a aquellas personas que cometieron aquella situación tan desastrosa que fue un comienzo de revolución, porque a mi padre fue muerto en el año 34. En el año 34 él había habido, no he sabido nunca por qué fue a Mondragón en aquel momento, porque él tenía una vida muy activa y sobre todo en las Cortes como diputado, y no he comprendido por qué él se traslada en ese momento a Mondragón. Yo pienso que yo estaba en el interior de mi madre, probablemente pues, en situación poco cómoda, y es el motivo por el cual pues,
yo creo que mi padre se traslada, porque si no, ir en la fecha en la que él hizo, el mes de octubre, el 3 de octubre del año 1934, ir a Mondragón no tenía sentido. En fin, la realidad es que eso fue así. Y luego pues, entró en casa y sí creo que comentó al llegar a casa que había visto un ambiente extraño en el pueblo y que personas que antes le saludaban amablemente esa vez pues le habían dado la espalda y no entendía muy bien lo que estaba pasando. Se retiraron y a las 12 de la noche hubo una llamada de teléfono diciendo que la casa estaba ocupada, que no intentase moverse porque iban a ir a buscar de poco después. Efectivamente, al cabo de 3 o 4 horas llegaron a la casa, dijeron que querían llevarle, le llevaron a un lugar cercano y al cabo de, con otras 2 personas, y al cabo de un rato, uno de ellos se tiró por una ventana y quedaron mi padre y este otro, y finalmente le mataron allí. Realmente yo he sentido siempre, insisto mucho en ese aspecto, de que no quiso mi madre que yo tuviera ese sentimiento de odio, ni ese sentimiento, sino todo lo contrario. Es decir, ella creyó siempre en lo que había sido el papel de mi padre, pero no quiso que yo sembrara un descontento y un odio y una falta de consideración hacia los demás. Bueno. Pero, Marcelino, ¿cómo vas descubriendo entonces la figura de tu padre? Es decir, aunque tu madre te hablase con cariño y nunca inoculase en ti rencor alguno, ¿cómo vas descubriendo la figura de tu padre y lo que él supuso? Pues la fui descubriendo fundamentalmente por las cosas que me iba diciendo mi madre. Porque no tuve ninguna persona que pudiera explicar lo que había sido aquello, sino que fue mi madre la que siempre quiso, con ese sentimiento de solidaridad y de tal, con lo que había sido la obra de mi padre, pero sin odio. Y así es donde fui descubriendo su imagen y su personalidad, en la que tuvo una vida activa como ingeniero, una vida activa en aquel viaje que él debió. Es muy sorprendente que un muchacho que era un ingeniero de caminos, que le metieran en aquel engranaje tan peculiar, con aquel viaje que hizo a Estados Unidos, en el cual pudo conocer a fondo cómo funcionaba el sistema periodístico. ¿Por qué? Porque el empeño de Ángel Herrera era que hubiera un periódico católico, y ese periódico era El Debate. Sí, cambiaron mucho las cosas, porque entonces los directores eran abogados del Estado y los gerentes eran ingenieros de caminos. Ahora no son así. Ya nos gustaría que fueran abogados del Estado o ingenieros de caminos, ¿no? ¿Te parece si damos un salto y vamos a lo que fue muy trascendente en la vida y en la transición de España, que fue el Grupo Tácito? Que creo recordar que fuiste tú el que le puso el nombre a Tácito. ¿Nos puedes explicar un poco cuál es la génesis del Grupo Tácito y el papel que juega la CDP en todo esto? Bueno, la CDP y esta en general, lo que significaba San Pablo, jugó un papel muy importante. Había un grupo de personas que se reunían, que nos reuníamos habitualmente, para cambiar impresiones sobre qué estaba ocurriendo en España, qué podíamos hacer. ¿Os reunís en el San Pablo? En San Pablo. Bueno, y bueno, fue un momento en el cual, al cabo de un tiempo, se pensó que no bastaba simplemente con las reuniones que teníamos. Porque ¿Eso en qué año era? ¿En qué año era, Marcelino? ¿Perdón? ¿En qué año era? Esto era 73. El año 73. Año 73. Bueno, y en aquel momento, pues claro, no tenía ningún sentido el que nos limitásemos simplemente a tener unos campos de impresiones, fuéramos allí, sino que era necesario trasladar algo a la sociedad. Y ese es el motivo por el cual pensamos en escribir pues, unos artículos en el diario Ya, que era el que nos acogía. Bueno, fuimos avanzando y finalmente hubo un primer artículo que se hizo. Y recuerdo que alguien dijo, bueno, pero ahora que cada autor, bueno, pues es el que tiene que figurar al pie de tal. Y yo dije, hombre, yo creo que no.
porque si el propósito es crear un ambiente, lo que no tiene sentido es que sea una persona aislada, sino que tiene que ser ¿y qué nombre buscamos? Y yo casualmente en aquel momento estaba leyendo un libro de Marañón que es sobre Tácito. Y eso lo digo con gran emoción porque está aquí un nieto de Marañón, de manera que con todo el cariño y toda la admiración que tuve siempre hacia él. Bueno, y así fue. Entonces, pues dijimos, bueno, pues vamos a hacer... Hubo un descontento, ¿por qué Tácito? Mandamos el artículo y al día siguiente tuvo mucho éxito el artículo y por consiguiente en la prensa salió, ha nacido el grupo Tácito. Entonces, pues aunque a algunos no les gustó, pues no tuvieron más remedio que aceptarlo y por consiguiente esa es la historia. Y a partir de entonces íbamos trabajando todas las semanas y realmente fue una idea que nació en esta casa y por eso quiero poner un especial énfasis en ella. Todos éramos personas, pues unos propagandistas, otros cercanos a los propagandistas, pero en todo caso había un ambiente muy claro de la necesidad de que existiera. Y los artículos que están recogidos en un libro, todos ellos, fueron cerca del centenar. Bueno, hubo un momento en que ya se pensó que ya no tenía sentido el que se publicaran esos artículos y por consiguiente ya dejamos de hacerlo. Pero sí es verdad que se cubre unos escenarios muy distintos, pero muy ricos, están muy bien escritos, muchos de ellos, y yo debo decir que tengo el recuerdo de tantas personas que colaboraron. Entonces se fue agrandando el número de personas que trabajaban. Creímos conveniente en un momento determinado no seguir en esta casa, porque realmente estamos comprometiendo con nuestros artículos a la Asociación Católica de Propagandistas y decidimos marcharnos y fuimos a un piso pequeño donde todos los días, cada vez que nos reuníamos, había 2 personas que venían para ver si nos comportábamos correctamente o no. Y bueno, pues eso tuvo cierto encanto. Y eso fue un embrión, vamos, de pensamiento y de inteligencia para lo que fue la transición, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y ahí tratamos precisamente pues, de crear un núcleo de pensamiento y ese pensamiento luego, pues realmente aquellas personas que estaban en Tácito, muchos de ellos ocuparon luego cargos de gobierno en el primer gobierno de Adolfo Suárez. Pero en realidad en los gobiernos de la UCD siempre hubo propagandistas. Yo creo que en algunos hubo hasta 5 y en algunos 3, pero la CDP, de alguna manera, aunque no fuera... Sí, la CDP jugó un papel importante, no todos eran miembros de la CDP, pero todos eran personas próximas y muchos, naturalmente, eran propagandistas. De manera que eso sí, eso fue así y eso creo, nosotros siempre tenemos que reconocer lo importante que fue el papel de esta casa porque es la que nos dio acogida, la que nos permitió trabajar habitualmente en ella. Y luego ya, como vimos que no era conveniente ya seguir, porque no queríamos comprometerla. Entonces fue cuando nos fuimos a ese piso que tuvimos, donde había 2 personas, 2 policías que venían, y nosotros estábamos muy amables con ellos, decíamos, siéntense ustedes en primera fila. Y bueno, y realmente pues nunca tuvimos problemas. Y por lo siguiente seguimos trabajando allí hasta que lo acabamos ya unos años después. Marcelino, háblanos un poco de la transición. Háblanos o sea, habría mucho que hablar, habría que hacer ciclos de conferencias sobre la transición, pero con la capacidad de síntesis de la que eres capaz, háblanos de las ideas centrales que tú tienes claras sobre lo que fue y lo que supuso la transición en España y el papel que jugaste tú en ella. Sí, la transición realmente fue un fenómeno que nace porque había una necesidad de ver cómo se podía producir un cambio. Y ese cambio se fue produciendo a partir de esos años 76, 75, 76. Y realmente yo creo que es importante poner de manifiesto la ilusión que se creó en aquel momento por el cambio. Es un cambio que naturalmente no puede articularse hasta la muerte del general Franco. Pero a partir de entonces creímos que era conveniente, y veo aquí a algunas personas que conocieron aquello y que lo siguen muy de cerca, vimos que era necesario llevarlo a cabo con rigor, bueno, y fue entonces cuando, después de un primer
paso que todavía no era propiamente, o sea, una pretransición, fue el viaje que hizo el rey Juan Carlos a Estados Unidos. Allí pronunció un importante discurso y a partir de entonces creímos que era necesario avanzar en esa dirección. Y finalmente pues lo conseguimos, lo hicimos, y yo creo que hay que poner de relieve lo que significó como ilusión que se creó con el gobierno de Adolfo Suárez. Fue una sorpresa para mí también y para muchos el que Adolfo Suárez pudiera ser el cabeza de aquel fenómeno. Y eso provocó alguna reacción por parte de algún político, como concretamente por José María Leynza, que estaba convencido de que él podía ser el que liderase aquel fenómeno. Y tuvo un enorme disgusto, hasta tal punto que cuando a mí me ofreció Adolfo Suárez ser ministro de Asuntos Exteriores, después de una conversación que yo había tenido con el rey, yo realmente le dije a Adolfo Suárez, mira, yo solamente acepto ser ministro de Asuntos Exteriores si puedo brevemente hablar con Arelza. Me dijo, mira, no lo entiendo. Le dije, pues mira, para mí es indispensable. Yo no puedo, después de haber sido con el subsecretario, yo no puedo en este momento asumir el Ministerio de Asuntos Exteriores si él no me da una especie de visto bueno. Bueno, fui efectivamente a ver a Arelza. Arelza estaba enormemente incomodado. Arelza era un hombre muy correcto, muy inteligente, muy brillante, que había sido amigo de mi padre, conocido de mi padre. Sin embargo, aquello lo tomó muy mal, porque estaba convencido de que él iba a ser el ministro, que iba a ser el jefe de gobierno. Y no entendió pues, que un chiquito como Suárez, que no representaba nada, ni significaba nada, pudiera ser el jefe de gobierno. Bueno, y ya, me acuerdo que volví a casa, y en casa me encontré con dos personas muy allegadas, muy políticas, y me dijeron, oye, nos han dicho que has aceptado ser ministro, pero qué desastre. No callo los nombres, pero bueno, yo les dije, pues mira, sí, yo tengo confianza y sobre todo a mí el rey me ha pedido que acepte y por consiguiente yo no tengo ninguna duda. Bueno, y así fue el comienzo. Y fue el comienzo y debo confesar que aquellos primeros meses aquello funcionó bien. Funcionó bien hasta que transcurrieron un par de años y entonces comenzaron ya problemas, dificultades, disensiones. Y hubo algunos que creyeron que era posible quitar al presidente del gobierno y sustituirle. Y aquello fue un momento difícil y triste para mí porque vi que eran personas pues, muy allegadas. Y finalmente, pues, la salida de Adolfo Suárez pues, era casi inevitable debido a las tensiones. Podemos hablar de cómo era la política exterior esos años y sobre todo hay dos ejes que uno, ¿qué papel jugaba el rey y tú con él en lo que era la política exterior y la proyección? Sí, el rey jugó un papel importantísimo y esto hay que ponerlo de relieve. Y realmente yo recuerdo, por ejemplo, que en un momento determinado México, por ejemplo, no teníamos relaciones con México. México seguía teniendo relaciones con la República. Y después de muchas conversaciones, una, por cierto, con el ministro de Asuntos Exteriores mexicano, que era un personaje muy curioso, que no tenía experiencia política ninguna, no sabía una palabra de política exterior, pero no importaba, pero era un hombre muy simpático. Y después de varias conversaciones con él, yo le dije, bueno, yo creo que ya, pues, lo que tenemos que hacer es vernos y ya avanzar un poco. Me dijo, bueno, pues mira, yo voy a ir al Jorge V en París y allí vamos a tener una conversación. Y efectivamente, yo llegué, pero quise mantener el secreto y no lo supieron nada más que hacía ese viaje, porque era el restablecimiento de relaciones con México, no era cualquier país. Para España, México era un país muy cercano, muchísimos españoles estaban allí, refugiados, y por consiguiente me pareció lógico el que tener naturalmente mucha discreción. Hasta tal punto que fui a París, le dije al embajador, el embajador me dijo que me alojara en la embajada, pero no entendía nada del embajador a qué había ido yo allí, no sé, si quería yo alguna amistad especial o alguna cosa muy rara. Bueno, el hecho es que nos encontramos en el Jorge V y tuvimos largas conversaciones.
Durante ese día estuvimos 4, 5, 6 horas. Y finalmente yo le dije a Roel, creo que se llamaba el ministro, dije, mira, yo creo que esto se ha terminado ya, yo creo que ahora lo único que tenemos que hacer es firmar el restablecimiento de relaciones. Y me dijo, no vayas tan deprisa, no deprisa, ya hemos hablado por teléfono muchas veces, ya estamos aquí, ¿qué nos falta? Dijo, bueno, ¿por qué no llamas tú al presidente? Porque lo veo por ti y yo llamo al rey y al presidente del gobierno y avanzamos y firmamos. Bueno, ya finalmente tuvo la quiescencia. Entonces, ¿y dónde firmamos? Dije, pues mira, yo creo que lo mejor es en el hotel, porque como tú no querrás la embajada de España, yo no querré la embajada de México, pues vamos a hacerlo en el hotel. Y había un salón, estos que hay en los hoteles, en los grandes hoteles, un salón grande. Bueno, y fuimos, y yo dije, mira, yo creo que este es el sitio propio para hacer esta firma. Bueno, bajamos a verlo y al salir dijo, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser, por aquí hay 2 estatuas de 2 personas que son imposibles. Y por consiguiente, dije, mira, tú te llevas una y yo me llevo la otra. Y nos dio el director del hotel con las 2 figuras en las que las llevamos abrazadas. Y finalmente establecimos relaciones y a pocos meses el rey visitó México. Quiero poner de relieve algo que muestra un poco el papel tan importante que tuvo el rey Juan Carlos en aquella época. Yo recuerdo que cuando despaché con él, yo despachaba regularmente con el rey, pues cada 2 semanas aproximadamente, y el rey me dice, bueno, bien, ya está todo en orden. Oye, por cierto, ¿la viuda de Azaña vive? Yo le dije, pues sí, creo que sí. Pues si vive, quiero ir a verla. Bueno, yo quedé un poco sobrecogido. Me pareció muy bien, pero me imaginaba que yo podía levantar pues, sospechas de por qué. Bueno, y efectivamente, se le dijo, llamé al embajador, que era un hombre muy ligado a esta casa, pero no de sus ideas, pero realmente me dijo, no es posible, eso no puede ser, ¿cómo le va a ver a la Azaña? Y dije, mira, no vamos a discutir este tema. El rey va a verle a la viuda de Azaña, punto. Porque era absurdo, ¿verdad? Bueno, y finalmente cuando se le dijo a la viuda de Azaña dijo, no puedo permitir que mi jefe de Estado me venga a ver a mí y yo ir a verle a él a la embajada. Lo cual fue un gesto muy hermoso. Y yo me acuerdo de una fotografía preciosa en la cual se le ve a la viuda de Azaña y al rey que está incorporado encima. Realmente fue un momento de una gran emoción porque era ese espíritu que yo había sentido desde hacía siempre y que por lo tanto a mí me emocionó enormemente. Y se hizo aquella visita y luego el rey pues en otras ocasiones hizo más viajes a Hispanoamérica. Y la apertura al este, que dirigiste tú también, de España, estableciendo relaciones también diplomáticas con países del este, eso también fue otro de los ejes de tu vida como ministro de Exteriores, ¿no? Sí, el este, bueno, entonces con el este no fueron muy complicadas, la verdad. Estuvimos en Rusia, en la Unión Soviética, estuvimos en distintos países y realmente aquello pues fue una cosa que funcionó de una manera bastante normal porque era inevitable, había que establecer esas relaciones porque España quería establecer relaciones con todos los países y por consiguiente no podía excluir a unos países que eran los países del este. Por consiguiente, aquello no planteó ninguna dificultad. En cambio, sí planteó alguna dificultad el viaje que se hizo a Argentina. ¿Por qué? Pues porque en Argentina había un régimen durísimo de derecha y, bueno, ahí hubo muchas dudas, hubo un debate en las Cortes, en la comisión correspondiente, en la cual se ganó por un voto el que pudiera hacer el viaje de Argentina. Y finalmente lo que se hizo fue, se volvió a hacer un viaje a México, luego se hizo un viaje a Perú y finalmente a Argentina. Cuando llegamos a Argentina, el presidente, que era un militar, un marino, duro y poco simpático, pero quiso ser tan amable con el rey que abrió sus brazos. Y el rey le dio una mano tan larga que yo le dije, señor, no sabía que vuestra majestad tenía un brazo tan largo. Realmente fue una cosa impresionante. Bueno, y luego fue muy bonito aquello porque realmente hubo una recepción en el Palacio Presidencial, iba a haber una cena, pasaban los minutos, las horas,
Y al cabo de las 2 o 3 horas yo llamé al ministro y le dije, oiga, ¿cuándo vamos a pasar a cenar? Me dijo, no, no hay cena. Le dije, mire usted, yo no sé si hay cena o no. Lo que sí hay es discurso. Porque, claro, lo que no querían era que hubiera un discurso al rey, pues se imaginaban en qué dirección iba a ser. Y efectivamente, pues claro, no hubo más remedio, hubo un tal discurso y fue un momento pues de cierta emoción. Yo estaba nerviosísimo realmente porque fue un momento, pero el rey tuvo mucho valor y por eso quiero poner de relieve cómo realmente el papel del rey fue un papel tan importante en muchos países. Aquí hay personas que lo conocen muy bien y saben que eso fue así. Y realmente si no hubiera sido por esa decisión, por ese compromiso que tenía el rey con la libertad, con los derechos humanos, yo creo que hubiera sido mucho más difícil la transición. Tú también tuviste una relación especial con la Santa Sede y con la Santa Sede. Sí. En tu calidad de ministro de Exteriores, de Asuntos Exteriores, tu relación con los pontífices. ¿Nos puedes contar un poco? Porque siempre hubo, además, desde la Santa Sede, dependía, pero, en fin, no, la etapa de Pablo VI, pues España y el Vaticano tampoco tuvieron las mejores relaciones, pero a ti te tocó también momentos muy especiales, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Realmente las relaciones en la época anterior fueron pésimas con la Santa Sede, pésimas. Y el rey, en cuanto asumió sus responsabilidades, quiso tener un acercamiento al Papa. Y bueno, aquello fue un acto muy bonito el que fue, porque yo recuerdo que antes de la entrevista que iba a tener el rey con las autoridades eclesiásticas, me llamó y me dijo, oye, mira, yo quiero hacer varias cosas, pero algún paso muy importante que tenemos que dar. Bueno, efectivamente, se acordó el romper lo que había sido aquella tensión hasta entonces y el rey se mostró muy propicio y realmente pues yo creo que fue lo que abrió un horizonte nuevo en las relaciones con la Santa Sede. Luego hubo dificultades y problemas, porque claro, son tantos siglos los que tiene de diplomacia la Santa Sede que no es fácil la negociación con ellos, pero realmente fue muy hermoso, sobre todo la renuncia al derecho de presentación. Ese fue uno de los temas clave probablemente y difícil. El derecho de presentación de obispos, había una acción por parte del Estado que tenía que dar la aquiescencia y bueno, aquello, luego el rey dijo, yo de ninguna manera voy a aceptar eso. Y así fue. Y por tanto, creo que es un paso. Y a partir de entonces, pues las relaciones ya se normalizaron, con problemas, porque siempre las negociaciones con la Santa Sede son difíciles. Hay que tener en cuenta que es la diplomacia más antigua del mundo y por consiguiente, pues tiene una experiencia muy sofisticada también. Sofisticada. Con toda la argumentación. Sí. Pero realmente, vamos, para mí fue un momento de gran satisfacción. Y con Juan Pablo II tuviste oportunidad de hablar con él. Sí. Y bueno, yo cuando fui ministro tuve la oportunidad de hablar con varios papas, porque en un periodo de corto de tiempo pues fueron 3 papas. Y por Juan Pablo II, yo recuerdo que las conversaciones con Juan Pablo II eran muy fáciles. Era una persona muy asequible frente a aquel aspecto un poco hierático y distante que había tenido algún papa anterior. Sin embargo, con Juan Pablo II todo era sencillo y fácil. Probablemente porque su propia condición de polaco le hacía comprender una serie de cosas que probablemente otras circunstancias y otras personas pues no lo hubieran tenido. Y en ese sentido, yo quiero poner de relieve que realmente él ayudó mucho para que ello se pudiera llevar a cabo. Recuerdo que tuvimos una conversación. Yo le invité, tuve 6 encuentros con él. Y en uno de ellos le dije, Santidad, yo creo que es muy bueno que viniera al Consejo de Europa. El Consejo de Europa es una institución de defensa de los derechos humanos, de las libertades, y por tanto me parece muy lógico el que pudiera. Pues mire, sí, yo le prometo que iré, porque el Papa se encontraba uno muy cómodo con él. Los anteriores eran más distantes, él no, era una persona muy abierta. Y bueno, entonces yo le invité al Consejo de Europa. El Consejo de Europa
establece como protocolo el que hay una reunión muy grande en una sala de Estrasburgo y luego hay una sesión formal y solemne, pero no hay un protocolo y por consiguiente a la persona o la autoridad que llega, el secretario general le acompaña alrededor del consejo, entran los dos por la puerta de atrás y la persona invitada llega. Bueno, y ahí yo tuve una conversación que fue muy curiosa porque le dije, no había un tema en orden del día y por consiguiente dije, Santidad, quiero decirle que he visitado 2 países del este de Europa. Dijo, ¿qué países? Y le dije, pues he estado, y le dije los 2 países donde había estado, que me dijo, bueno, eso no es el este de Europa, eso es el centro de Europa, refiriéndose a Hungría y Polonia. Me pareció admirable, en el sentido, me lo dijo con una sonrisa, como diciendo, pero con una gran simpatía. Realmente a mí me impresionó mucho. Y luego hubo un acto solemne que se hizo después del que se había hecho en el Consejo de Europa con el pueblo de Estrasburgo, que fue realmente admirable. Y yo sentí una enorme emoción a aquellos encuentros con Juan Pablo. Si te parece bien, podemos ir a un momento también muy especial de tu vida política, que es cuando dejas el Ministerio de Asuntos Exteriores y pasas a ser delegado del gobierno en el País Vasco, en un tiempo dificilísimo, en que había nada más y nada menos, en fin, está por aquí también Rodolfo Martín Villa, que fue ministro de Interior en aquellos años, nada menos que 100 muertos al año. Eso fue por tu parte de una generosidad extraordinaria, cuando también se creía que la figura del delegado del gobierno iban a ser grandes figuras. Después de aquello, ya con el paso del tiempo, con el PSOE bajó, ¿no? Pero la UCD quería darle mucho relieve a esa figura, ¿no? Bueno, Rodolfo fue el que vino a verme, yo estaba en el campo, estaba en el Escorial, y Rodolfo vino a hablarme que, en fin, a ver si yo aceptaba ser delegado del gobierno del País Vasco. Y le dije que sí. Se quedó muy sorprendido. Le dije, tengo que consultar antes con 2 personas que están aquí, que eran con mi mujer y con mi madre. Mi madre me dijo, bueno, si tú crees que tienes que ir, vete, pero ya me llevarás. Y Silvia me dijo, me parece una barbaridad, me parece un disparate que hagas eso, pero de todas formas, si crees que es tu obligación, hazlo. De manera que tenía ya la quiescencia doble y, por tanto, decidí pues, que debía ir. Y fue un momento de gran emoción, porque era un momento, y Jaime Mayor lo conoce muy bien, fue un momento difícil porque había muchos muertos, muchos amigos nuestros con los que habíamos estado. Había alguno, por ejemplo, Jaime se acordará que habíamos estado cenando con él, a la mañana siguiente lo habían matado. Era terrible aquello. Pero me pareció que era indispensable. Yo tenía que estar, no podía renunciar a un puesto como ese. Dijeron que daban la categoría de ministro, a mí no me importaba nada lo de la categoría de ministro, lo que me importaba era estar allí y realmente pues rodeado de una serie de gentes que me ayudaron muchísimo, Jaime especialmente, y realmente aquello fue muy hermoso desde el punto de vista de la emoción que aquello producía. Actualmente nos instalamos en una casa en las afueras de Vitoria, era una bomba, y debo confesar que hubo una persona que realmente sufrió mucho, pero lo hizo muy bien, que fue mi mujer. Pues aquello era muy difícil el estar en aquellas circunstancias y los 2 hijos venían todos los fines de semana. Estaban estudiando aquí en el liceo francés y no quisimos, preguntamos a ver si había algún liceo francés en este momento en la zona, no lo había. Entonces venían todos los viernes, lo cual algunos dijeron, pero qué barbaridad, qué disparate, que vengan los 2 niños, que tenían entonces, no sé, tenían 12 años, 11 años, y venían todos los fines de semana. Y yo creí que aquello era algo que yo tenía que hacer. Es decir, por mi condición de vasco y de español, yo tenía un compromiso con la sociedad y por consiguiente ese compromiso había que hacerlo así. Y allí estuvimos durante 2 años, que fueron años pues, difíciles, evidentemente, con problemas. Y bueno, y al cabo del tiempo, pues ya dejé aquello y, bueno, ya vine a Madrid y ya circuló la vida de una forma distinta, pero fue un momento que yo me alegro de haberlo hecho, aunque evidentemente pues era un compromiso para la familia muy grande, pero creí, y todos me acompañaron y por consiguiente no tuve problemas en ese sentido.
Y ahora damos ya el salto, además un poco lo que justifica este libro, Europa, vocación y destino de España. Bueno, la historia cuenta que te iban a mandar de cónsul a Lisboa y que alguien se movió, incluido el propio Felipe González, que se sorprendió de ello y te propuso, te dijo si aceptarías presentarte para ser secretario del Consejo de Europa, ¿no? Ese es un cambio también radical en tu vida. Ya es Estrasburgo, ya es Europa de nuevo. ¿Nos puedes contar cómo cómo fue ese tránsito? Sí, bueno, yo quería tener un puesto extranjero. Yo tenía ya el rango de embajador y por lo siguiente hablé con el ministro, nombre no citaré, para decirle que quería que me diera un puesto en el extranjero. Bueno, y me dijo, bueno, sí, pero habrá que ver dónde vas. Pasaron unas semanas, no había nada, le volví a ver, me dijo que no, que todavía no. Bueno, y total, yo hubo un momento en que me enfadé y dije, mira, se ha terminado. Como yo había establecido un sistema por el cual, según la antigüedad, se podía ir destinado, no sé, bueno, unos mecanismos de estos internos. Y dije, mira, yo, si no me mandas a una embajada, ya tenía el rango de embajador, pues yo estoy dispuesto a ocupar un puesto que ha quedado vacante en Lisboa. ¿Te parece normal? Me mujer y yo a Lisboa, donde el embajador, que había sido un colaborador mío y director general, organizó un festejo impresionante donde iban todas las autoridades portuguesas. Y era un poco absurdo, porque yo lo que iba era a ser cónsul. Bueno, teníamos ya una casa que vivimos, tal. Y entonces recibí una llamada del presidente del gobierno, Felipe González. Me dijo, oye, no, del jefe de gabinete de Felipe González. El jefe de gabinete de Felipe González me dijo, oye, ¿quiere verte el presidente? Bien. Entonces vine a Madrid y el presidente me dice, oye, pero ¿tú qué haces ahí? ¿Tú qué haces en Lisboa? Digo, mira, presidente, a mí tu gente me ha destinado a Lisboa y por lo siguiente yo soy un diplomático e intento cumplir con lo que me mandan. Bueno, y entonces fue cuando me dijo, bueno, eso es un disparate. ¿Tú aceptarías ser candidato del gobierno, secretario general del Consejo de Europa? Y le dije, pues sí, sí. Y le dije, bueno, pero claro, tengo que... Eso no es ninguna broma, ¿eh? Porque ser secretario general del Consejo de Europa habrá otros candidatos, no sea nada fácil. Y efectivamente. Entonces fui a ver al presidente de las Cortes para ver si me daba la facilidad, porque yo tenía que visitar los países para saber qué opinaban, qué posibilidades tenía. Y le dije, mira, yo lo que necesitaría es algún colaborador. Se lo había dicho antes al ministro, unas horas antes, y el ministro me dijo, bueno, ¿por qué no vas con alguno de los que han suspendido en la última oposición? Me parece una broma, ¿eh? Parece una broma de mal gusto. En cambio, el presidente de las Cortes me dijo, oye, no, mira, hay un joven que es un hombre inteligente, brillante, y yo creo que te podría ayudar. Se llama Íñigo Méndez de Vigo. Bueno, y efectivamente él tenía un puesto ya como letrado de las Cortes. Y bueno, entonces pues hablé con él y dije, oye, ¿tú me acompañarías? Me dijo, sí, encantado. Y dimos un recorrido por todos los países, que entonces eran 19. Creo que ahora son 57, pero en aquel momento eran 19 países. Visitamos los países y yo tenía siempre mucha ilusión por el Camino de Santiago. Sí. Yo era un gran entusiasta del Camino de Santiago. Entre otras cosas, porque cuando estudiaba la carrera de Derecho en Salamanca, me dijeron que hablase sobre el Camino de Santiago, lo que yo sabía poquísimo. Pero, sin embargo, como tuve bastante buen resultado, fui enseguida a Santiago y le di las gracias al santo por haberme ayudado en aquellas circunstancias. Bueno, y así fue la cosa. Entonces, con Íñigo Méndez de Vigo hicimos un recorrido por todos los países, que eran en ese momento 21 los países miembros del Consejo. Y la verdad es que fue una experiencia interesante y bonita. Yo no creí que iba a ser, porque había 3 candidatos. Y bueno, y finalmente fuimos al acto de elección y al cabo de un rato oigo un gran aplauso, le digo a Íñigo, ¿qué ha pasado? Me dice, pues que te han elegido. Pero entonces hay una cosa
que he traído aquí un papelito. Me parece que no tengo, no estoy seguro. Vamos a ver. Papel. Sentiría que no estuviera porque realmente tiene mucho encanto. Papel. Que fue una... Debo de confesar que el Partido Popular me ayudó mucho y el Partido Socialista también. Y uno de los miembros del Partido Socialista, un hombre de la izquierda socialista, se llama Miguel Ángel Martínez. Este me hizo un regalo que conservo, que es una tarjeta en la que había los nombres, aparecían en unas tarjetas, ¿no? Y ponía Marcelino Oreja Aguirre, que era por consiguiente alguien que no me había votado. Entonces él recogió esa tarjeta, me la regaló y puso un texto que es realmente hermosísimo. Siento mucho no tener ese texto porque realmente muestra la bondad de Miguel Ángel Martínez. Ya digo, es un hombre de la extrema izquierda socialista, pero que tuvo la bondad y la generosidad de ayudarme muy a fondo. El Partido Popular era menor, no había tantos miembros del Partido Popular, pero el Partido Socialista es más numeroso y estos me ayudaron para poder conseguir ese resultado. Y la verdad es que en el Consejo de Europa pues fui muy feliz, porque era una época pues, muy grata. El Consejo de Europa había cosas que se podían hacer con la ayuda de esos países, que eran todavía pocos. Pero, bueno, y ahí es donde, por ejemplo, una de las cosas que insistí fue en hacer el Camino de Santiago. Sí, eso usted quería insistir. Háblanos Entonces, un poco. yo hablé mucho de la necesidad de que cómo se podía interesar al Consejo de Europa por el Camino de Santiago. Entonces, bueno, visité, como digo, todos los países para insistir en ello. Recuerdo, por ejemplo, cuando llegué a Islandia, la presidenta me recibió y me dijo: ya sé que está usted muy interesado en el Camino de Santiago. La presidenta de Islandia. Y mire usted, hemos preparado una visita en el centro del país, de donde salían los peregrinos hace años, hace centenares de años, y desde allí salían, iban hasta la frontera, llegaban hasta el borde. Y luego visité pues, todos los demás países, los países nórdicos. Francia, por supuesto, apoyó muy a fondo, y finalmente pues todos los países aceptaron el declarar al Camino de Santiago Prioridad Literario Cultural Europeo. Fue un fenómeno y un acto muy hermoso que tuvimos en Santiago y del que guardo un recuerdo imborrable. Y bueno, y entonces una de las cosas que se hizo fue que figurase en una de las losas que hay en el Obradoiro. En la Plaza del Obradoiro. Sí. Ahí pusimos una losa que sigue viva, y yo naturalmente cada vez que voy la veo con cariño. Hay mucha gente que pasa por encima y yo tengo ganas de decir: no, déjela que no se estropee. Pero... El Camino de Santiago de alguna manera es como una especie de cordón umbilical de España con Europa. Es decir, Europa también siempre fue una fijación tuya en tu política, tanto en tu actividad política como cuando estabas en el Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? Sí. Europa era como la gran asignatura. Nosotros nos sentíamos europeos, pero los europeos no siempre nos sentían a los españoles como suyos, ¿no? Sí, no, la verdad es que la política con Europa fue una política que yo creo que fue muy acertada, y ahí también insisto en que el rey Juan Carlos jugó también un papel muy grande y muy importante. Recuerdo las visitas que hicimos a París, por ejemplo, que no era nada fácil, porque tenemos a un hombre difícil como era Giscard d'Estaing, que sin embargo el rey pues se nos ganaba con su simpatía, con su cercanía, y así pues recorrió el rey prácticamente gran parte de los países europeos. Suárez, sin embargo, con Giscard d'Estaing no tenía... No, con Giscard d'Estaing se lleva francamente mal porque era un hombre insoportable, pobre, que Dios le tenga en su gloria. Pero era un hombre antipático y desagradable. En fin, el rey manejaba muy bien aquello, ¿verdad? Porque, sí. Y bueno, y aquello pues... Pero las relaciones con Francia mejoraron, sin duda, porque eran muy malas las que habían tenido hasta entonces.
y con los demás países también, es decir, un momento de gran placidez, de buena relación con todos, prácticamente con todos los países. Y si hablamos de la refundación del Partido Popular, lo que era la vieja Alianza Popular, con los restos, como decía Fraga, hablaba de los restos, de la UCD, ¿no? El PDP. Ahí jugaste también tú un papel muy importante. Tú negociaste Sí, con el propio Fraga el nombre, ¿no? Sí. La verdad es que era necesario llegar a una fórmula que no era fácil, pero que era, yo creo, indispensable, porque había unas distancias muy grandes. La época final de Suárez ya he dicho que fue difícil. Yo creo que ahí era necesario encontrar. Había un partido que era Alianza Popular, que había perdido fuelle, digamos, es decir, que ya había sido un partido importante, pero había perdido esa relevancia e importancia. Y por tanto, era posible, yo creo, el dar un salto, de tal manera que el partido de UCD, que estaba ya en plan de disolución, porque había cumplido ya su papel, y una vez cumplido el papel ya pues, no tenía ningún sentido prácticamente su existencia. Pero sí había gente muy valiosa en UCD. Había gente que había jugado un papel muy relevante y por tanto era posible llegar a alguna fórmula de acuerdo. Y finalmente pues se llegó a él y bueno, y entonces el partido se hizo, el Partido Popular Europeo acogió con gran entusiasmo al partido español y yo creo que a partir de entonces pues el partido jugó un papel, el Partido Popular Europeo, un papel relevante con la entrada de España. Yo creo que la entrada del partido español, yo creo que reforzó al Partido Popular Europeo y permitió pues un desarrollo importante. Es una época en la cual pues tengo un grato recuerdo. Hicimos lo que pudimos. ¿Cómo eran tus conversaciones con Fraga para alcanzar, para que finalmente se refundase todo en un nuevo gran partido? Pues sí, yo debo de poner en evidencia que Fraga, que no era un hombre fácil. Sin embargo, yo creo que yo tuve muy buena relación con Fraga y le voy a explicar la razón. Fue mi oposición a la guerra diplomática. En Madrid hacía un calor horrible, era el mes de julio. Yo estaba preparado tenía que examinarme unos días después y en el tribunal estaba Fraga. Yo, cuando estaba en casa, mi madre, y le dije, mira, voy a ir, como hace tanto calor aquí, voy a ir a escuchar una conferencia de Fraga, que además está en mi tribunal de oposiciones. Llegué allí y, bueno, entonces escuché, tomé unas notas, como hace todo opositor, y al cabo de unos días le examiné y al final Fraga, bueno, yo dije, en una conferencia pronunciada por un catedrático de tal, por don Manuel Fraga, dije en mi examen de oposición, él ha puntualizado una serie de cosas de tal, y bueno, y entonces cuando terminó mi examen, me parece que era una de las funciones que debía de tener, no sé qué institución, bueno, entonces Fraga, creo que cuando terminó mi examen, dijo, no hay duda ninguna, eso es el número uno indiscutible. Bueno, y entonces, pues claro, tuvo una sorpresa a todo el mundo y no entendió que la razón estaba en aquella cita que yo había hecho al principio. De la conferencia que había dado en la Academia de Jurisprudencia, ¿no? Creo que en la Academia de Jurisprudencia, sí. Sobre el punto. Y ya el papel, si damos un salto, el papel tuyo como comisario en Europa, eso ya es también uno de tus grandes hitos en la carrera, ¿no? Sí. De tu carrera, por, en fin, una carrera jalonada de éxitos y de responsabilidades, o de responsabilidades y de éxitos. El asumir el ser comisario ya con una España integrada en la Unión Europea, ¿cómo fue también ese Pues tema? sí, yo ya estaba fuera de toda circulación en aquel momento, ¿no? Y recuerdo que me llamó el presidente del gobierno para decirme, oye, mira, voy a ver ahora al presidente del partido. Y me dijo, voy a ver ahora al presidente del gobierno y es posible que me pida el nombre para un comisario.
¿tú aceptarías? Y dije, pues sí. En un momento que no tenía ninguna cosa especial y me interesaba porque era un camino nuevo, distinto. Bien, pero no me contestó nada el presidente, no me dijo nada y dije, bueno, el presidente del partido, que era José María Aznar, y dije, bueno, pues se conoce que la hija de mi mujer mía, no, de eso nada porque no me han dicho nada. Bueno, y pasaron unas semanas y al cabo de unas semanas me dijeron, bueno, ¿cuándo te incorporas ya a tu puesto de comisario? Y dije, pero si no sé nada, si no habías dicho nada. Bueno, total, que llegamos a Bruselas y la vida era distinta naturalmente a la que habíamos tenido en Estrasburgo. La vida en Estrasburgo era probablemente más rata, pero el interés que tenía para mí estar en la comisión pues me pareció de un interés muy grande y allí estuvimos una porción de años, estuvimos hasta el año 99, que ya volvimos y yo ya dejé la vida. Y si damos un paso atrás, tu experiencia como parlamentario europeo, ¿cómo fue? Sí, bueno, fue muy escasa, tuve una relación, porque estuve poco tiempo de parlamentario europeo, pero sí, no tuve muy gran interés. Yo acompañé en una ocasión a Manuel Fraga, allí al Parlamento Europeo, y me fijé que votaba todo el mundo y ya se marchaba, y no se quedaba nadie en el hemiciclo, salvo los 2 o 3 que tenían que intervenir, salvo Fraga, que se quedó todo el tiempo. Es verdad. Fraga se quedaba en el escaño, era el único que se quedaba. Entonces le pregunté, y además le dije, porque es que veo a don Manuel que Pío Cabanillas pues tampoco se queda y da vueltas, y dice, que el problema de Pío es que no sabe idiomas, decía Fraga. Pero vamos, no parece que fuera mucha actividad, ¿no?, en el Parlamento, en aquel momento al menos. No. Ahora Fraga, donde iba, marcaba un territorio. Sí. Fraga era un hombre, yo tenía una gran admiración por él, porque era un hombre de convicciones, al cual se podía discrepar de cosas, pero tenía unas ideas claras y era muy trabajador. Ya para ir terminando, diste finalmente como buen servidor público, finalmente también hiciste un servicio en la empresa privada, que ya no sé si para ti fue una etapa de fin de etapa profesional o cómo fue para ti esa experiencia en el mundo privado. Bueno, yo estuve poco tiempo en la empresa privada, porque realmente no era mi mundo. Yo realmente creo que ya había estado en la vida pública y por lo siguiente, pero fue una experiencia interesante, evidentemente, porque el momento en que la empresa en la que me acogió, pues era una empresa muy grande, importante, hice lo que pude, pero no me encontraba yo en mi mundo y por tanto, pues al cabo de un tiempo ya lo dejé. Me parecía que por razones de la edad yo ya no debía de seguir activo pero es un paso que yo agradecí mucho a quienes me eligieron y me nombraron en aquel momento presidente de una empresa constructora grande, pero no disfruté suficientemente, primero porque no me lo sabía, y me gusta estar en un sitio donde conozco un poco el tema, pero ese tema no me lo sabía, y aunque todos colaboraron muy amablemente y tal, pero yo era presidente ejecutivo y tenía una responsabilidad muy grande, pero en cuanto cumplí los 70 años dije, se ha terminado. A los 70 años hay que marcharse a casa y hay que hacer otras cosas. Marcelino, si te parece bien, para terminar, podías hacer una reflexión final sobre el título justamente de este volumen que hoy se presenta, que es Europa, vocación y destino de España. ¿Qué ha supuesto Europa en España en los últimos años, en esta etapa democrática? Sí, yo creo que evidentemente es vocación y destino, y el motivo es decir, Europa es a donde teníamos que llegar. Y eso no fue un camino fácil, porque ya hemos visto, ya he mencionado antes, los distintos pasos que hubo que dar. Pero realmente yo creo que España puede y debe jugar un papel importante en la construcción europea, que está todavía en construcción. No puedo negar que tengo una gran desilusión en este momento por las cosas que se hacen. Y no es por sectarismo, sino que yo creo que realmente no se están haciendo las cosas bien. Y por tanto, yo lo siento porque España tiene una vocación y un destino claro en las instituciones europeas y tiene un papel importante que jugar. Sin embargo, no estoy seguro que en este momento se esté haciendo.
Creo que aquello que se hizo en el pasado y que personas pues, de distintos partidos, tanto lo que fue Fraga como lo que fue Suárez, como lo que fue, todos ellos jugaron un papel muy significativo. Y también, naturalmente, Felipe González. De Felipe González fue un papel importantísimo, porque era una persona que tenía prestigio, porque se le reconocía por la labor que realizaba. Y sin embargo, pues hemos visto que ahora España no juega un papel importante, no es relevante en las instituciones europeas. Y por tanto, pues lo siento, es decir, ese destino y esa vocación de España, pues está viva en los españoles, pero los españoles tienen que saber qué es lo que se hace y qué es lo que se puede hacer. Y tengo la impresión que en este momento eso no se cumple. Por tanto, yo diría que vivir no es ver pasar, sino volver. Y esa vuelta es la que yo creo que es necesario llevarla a cabo con convicción y con determinación. Sin embargo, mientras sigamos, pues no es por atacar a un gobierno en particular, pero sí es cierto que no se hace y esa vocación, ese destino, no se cumple suficientemente. Pues yo creo que hasta aquí todas las reflexiones que acompañan esta presentación de este libro, que les aconsejo vivamente que lean, porque se acerca a una figura que ha sido trascendental en la transición democrática española, pero posteriormente en todo el desarrollo político de España de los últimos años, y yo creo que efectivamente es de justicia y un país que es mejor cuando tributa los reconocimientos, los homenajes que probablemente, Marcelino, te quedan muchos por delante. Podríamos cerrar hablando de nuevo de tu padre y del debate para que lean el debate un poco todos los aquí presentes, y porque creo que es hoy también, me consta, una de tus grandes ilusiones, la figura de tu padre, y reivindicarlo con la gran obra que supuso el debate en aquel momento de España, ¿no? Pues sí, muchas gracias. Agradezco mucho la invitación y la generosidad de tus palabras. Y es verdad que para mí, en casa, en la asociación de propagandistas, yo me encuentro muy feliz, muy cómodo, muy grata. Y yo quiero poner de relieve, siento que esté aquí el presidente, porque quiero hacer un elogio suyo. Realmente, el presidente actual de la asociación es una persona que está dando un impulso muy especial a la institución. Estamos muy presentes y uno de los aciertos grandes ha sido, yo creo, precisamente este engarce con el debate. Esta vuelta al debate es lo que significa, pues para mí, algo muy grato. Y digo una cita que la repito muchas veces, que es el de la memoria y la esperanza. La memoria de cuánto ha sido, de las cosas que se han hecho, y la esperanza de lo que se puede hacer. Y memoria y esperanza, con su temblor de ansiedad, son puntos de apoyo a la acción de la persona humana. Recordar y esperar es en suma crear, y crear está muy cerca de creer. Desde esa creencia yo celebro mucho y me alegro de, primero agradezco mucho el que se haya hecho este libro, en el cual pues realmente nos ha hecho, hay una introducción muy bella que se hace por dos personas que tengo una especial predilección, como son, por una parte, Íñigo Méndez Vigo, que ha dicho una cosa muy hermosa y que yo le agradezco muy cordialmente. Y luego el tener en este momento en el debate, que es algo que yo siempre he tenido presente. Una persona como Víctor Rubido es realmente algo excepcional y yo le agradezco todo lo que está haciendo y su presencia hoy aquí y esta entrevista que ha tenido la bondad de hacer. Aquí veníamos a hablar de ti, Marcelino. Pues yo creo que con esas palabras de memoria y esperanza, yo creo que es como podemos cerrar, sabiendo que la memoria nos mantiene enraizados y nos alerta, tanto del presente como del futuro, y tener la esperanza de que efectivamente siempre con el ansia que os movió a toda una generación de hacer una España mejor, de rendir tributo al pasado admirable en algunos aspectos de algunas estirpes familiares que tributaron a este país hasta su vida, y por otro lado con la esperanza de que España será seguro mejor a pesar de los pesares. Muchas gracias, Marcelino.
eso.